tarde a todos. ¿Cómo están? Vamos a empezar con esta capacitación de evacuación y rescate, donde vamos a establecer algunos mecanismos de evacuación, algunos mecanismos también de rescate. De repente a este nivel de forma teórica, no de forma práctica, pero es importante conocer cuáles son esos mecanismos de forma general para que en algún momento nos tocara aplicarlos, podamos también colaborar con los brigadistas, que sí, ellos van a ser entrenados no solamente en la parte teórica sino también en la parte práctica. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy día? Un poco las definiciones, algunas clasificaciones de estas emergencias y algunas respuestas a alguna de estas emergencias, ¿no? Primero, antes de comenzar, siempre hay que tener en cuenta la notificación o el flujograma de notificación de incidentes de manera general, ¿no? Cuando hablamos de incidentes estamos hablando de incidentes de seguridad, de salud ocupacional y de medio ambiente. Tenemos un flujograma donde hay una parte que es la comunicación interna, donde tenemos unas líneas de ayuda en caso tenga que llamar al área de SOMA, de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, o al área de Recursos Humanos. Y a la par, comunicarse con el jefe inmediato, con el coordinador del área. Estos a su vez se comunicarán con el gerente de operaciones o el gerente general, ¿no? Y también hay una parte de la comunicación externa. Algunos números de emergencia: el 105 de la Policía Nacional, el 106 del SAMU, el 110 de Policía de Carreteras y el 116 de los bomberos. Las brigadas, ¿cómo están compuestas? Hay una brigada contra incendios, una brigada de primeros auxilios y una brigada de evacuación y rescate, ¿no? Tenemos ahí personas asignadas que van a ser entrenadas respecto a cada uno de estos temas. Bueno, ya yendo netamente al tema que nos toca hoy, que es evacuación y rescate. Bueno, la evacuación y rescate es el conjunto de acciones llevadas a cabo para liberar y transportar a un lugar seguro a personas que se encuentran en situación de riesgo para su integridad, generalmente causadas por situaciones de emergencia. Hemos visto que las emergencias se pueden dar por fenómenos naturales o propios de la operación, ¿no? Es también utilizar técnicas de extracción ante medios hostiles, ¿no? para el rescate de las personas, con el objeto de restablecer las condiciones de normalidad y, en caso, proporcionar la atención prehospitalaria, que es la de primeros auxilios, adecuada a la escena, ¿no? Entonces, la evacuación y rescate lo que va a buscar es que las personas podamos, como su mismo nombre lo dice, evacuar a un lugar seguro, y en caso de que trabajadores queden atrapados, poderlos rescatar y darles la atención debida hasta que lleguen las autoridades o los organismos de emergencia que nos puedan apoyar, como los bomberos, la policía de rescate, defensa civil, etcétera, etcétera. Ahora, cuando hablamos de evacuación, tenemos que conocer principalmente dónde estamos ubicados y reconocer nuestro ambiente de trabajo, ¿no? Ahí vamos a ubicar y a reconocer rutas de evacuación. Hay un mapa de riesgo en cada una de nuestras instalaciones que nos especifica más o menos cuáles son las rutas de evacuación, por dónde debemos de evacuar, por dónde no debemos de salir tal vez, salidas de emergencia, equipos contra incendios. Esto es importante porque después de una emergencia, dependiendo también de la emergencia, de la situación, se pueden presentar de repente amagos de incendio. Conocer la ubicación de los botiquines, esto también es importante, porque si hay de repente un herido, un accidentado, le podemos dar la atención primaria, la atención de primeros auxilios. Conocer cuáles son las zonas de riesgo. De repente, si estoy al costado de estantes, de repente que se puedan caer, que no están asegurados, o de repente de ventanas que tienen vidrios muy grandes, son zonas de riesgo. O de repente estoy en un ambiente que está construido precariamente también,
¿Cuáles son las zonas de menor riesgo? También las zonas seguras, las que llamamos zonas seguras. Por ejemplo, en caso de sismos, las zonas seguras serían, o por lo general sabemos que son las columnas, o son debajo de las vigas, o de repente colocarnos debajo de una mesa que sea maciza, ¿no? En el caso de que no podamos evacuar, claro está, ¿no? Y la zona de repliegue. Las zonas de repliegue son las que les he mencionado hace un instante, que son las zonas principalmente en caso de que no podamos salir porque de repente la zona de salida ha quedado obstruida y no se puede salir, tenemos que replegarnos y tenemos que buscar un mejor lugar donde pasar la emergencia. Ahora, en el caso de las rutas de evacuación, hay rutas de evacuación primarias, que son, digamos, las principales, por donde vamos a evacuar. Hay rutas de evacuación secundarias. Por ejemplo, esto más se ve en los edificios, ¿no? Por ejemplo, en edificios ya modernos hay escaleras principales, por ejemplo, que son la ruta de evacuación principal, y hay unas escaleras que por lo general están en la parte trasera o contrapuesta a la fachada, que son las de evacuación secundaria. Y en algunos casos de repente no existen rutas de evacuación. Ahí sí tendría un problema la organización, ¿no? Cuando no existe o estas rutas de evacuación están obstruidas tal vez por materiales, como vemos ahí en una foto, está obstruida por un contenedor la ruta de evacuación, ¿no? Esto no debería pasar, ¿no? Tipos de evacuación, hay también tipos de evacuación, hay evacuación parcial. Esto de repente se puede dar cuando es una emergencia específica. De repente tenemos una empresa donde en un área, de repente en el área del almacén se ha liberado un producto químico, pero tal vez ese producto químico solamente afecte al área del almacén, más no a toda la empresa. Entonces hay una evacuación parcial. Evacuación total, por ejemplo, se da en el caso de los sismos, ¿no? En el caso de sismos ya no podemos hablar de que solamente un área tenga que evacuar, sino toda la empresa y en realidad todas las personas de una determinada zona donde es el epicentro tal vez del sismo tiene que evacuar, ¿no? Y la evacuación de tipo repliegue es la que vemos en la parte derecha inferior. Es una evacuación en la cual ya no podemos de repente salir a un lugar abierto o no podemos desplazarnos al punto de reunión en caso de emergencias. Nos tenemos que replegar y tenemos que buscar un mejor lugar donde podamos pasar la emergencia. ¿Okay? En el caso de los sismos, por ejemplo, son en lugares donde resista de repente un derrumbe, ¿no? Bueno, ahí también vemos una foto del círculo o el punto de reunión en caso de emergencia, que por lo general tiene la señalización de un círculo con una S en el medio. Es donde nosotros vamos a pasar de repente la emergencia hasta que nuestra brigada, nuestro gerente general, nuestro gerente de área, nuestro jefe de área nos diga que podemos volver a ingresar a las instalaciones, o tal vez nos diga que definitivamente vayamos a nuestras casas, o esperemos simplemente a las autoridades para poder desplazarnos hacia otro lugar. ¿En qué consiste el éxito de una evacuación? Primero, contar con algunos elementos que son importantes, ¿no? Como un sistema de alarmas, ¿no? Un sistema de alarmas temprana para poder comunicar la emergencia, ¿no? La ruta de evacuación debe ser conocida por todos los ocupantes. Eso también es importante, ¿no? Una persona nueva, tal vez que no conoce la ruta de evacuación, debe ser guiada por el personal que ya conoce esta ruta de evacuación, no necesariamente los brigadistas, puede ser personal que ya trabaja dentro de la organización. Igual para los visitantes, una persona que visita nuestras instalaciones no conoce la ruta de evacuación tal vez, pero más o menos se guía por la señalización que tenemos, ¿no? Pero el personal que ya trabaja dentro de la organización debe también ayudar a guiar a estas personas que no conocen la ruta de evacuación. Delegar funciones previamente, claro, esto también es importante. Por ejemplo, en un ambiente donde se vaya a realizar la evacuación, debemos de repente organizarnos. Si sucede algo, cómo debemos de evacuar, ¿no? ¿Quién abre de repente la puerta? ¿Quién sale primero? ¿Quién se queda al final? Tal vez el que está más alejado de la puerta evacúa al final, el que está más cerca evacúa primero, ¿no? Para mantener un orden también.
elegir un punto de reunión que sea seguro. El punto de reunión es importante porque el punto de reunión tiene que ser el lugar alejado de repente de zonas donde la emergencia vaya a tener algún impacto, ¿no? Si es un sismo, por ejemplo, debe ser alejado de las instalaciones, debe ser alejado de los puntos donde pueda ocurrir un derrumbe, un deslizamiento, debe ser en una zona plana, debe ser en una zona llana, abierta. Entrenar periódicamente y realizar simulacros, eso también es importante, muy importante. Evaluar e inspeccionar periódicamente las instalaciones o zonas de trabajo donde realizamos nuestras actividades también es importante. Principalmente estos, hay muchos factores más, estoy seguro, que nos ayudarán para realizar una evacuación exitosa. Al finalizar la evacuación, ¿qué es lo que debemos de verificar, no? Debemos de verificar algo, desde luego que sí, verificar que todas las personas a nuestro cargo lograron salir, ¿no? Es importante eso porque tal vez alguna persona ha quedado atrapada y tenemos que rescatarla. Rendir un informe al jefe de seguridad o gerente general, claro, de las personas que tal vez estén heridas, de las personas que no han logrado salir. Notificar las situaciones anómalas observadas durante la evacuación. Si de repente yo he visto que durante la evacuación cierta estructura no resiste tanto como otra estructura o está a punto de colapsar, yo tengo que informar eso antes de que el personal vuelva a ingresar a las instalaciones. Colabore de ser posible con los servicios de emergencia que se hayan presentado en su lugar. Si lo disponen los servicios de emergencia, podemos colaborar, ¿ya? Pero siempre y cuando ellos lo soliciten. Solicite autorización para volver a ingresar nuevamente al inmueble, ¿no? Eso es importante, ¿no? Si el inmueble ha sufrido demasiado con la emergencia, tal vez ya no podamos ingresar a nuestras instalaciones y simplemente tengamos que dirigirnos a nuestros hogares. Ahora, esto es en el tema de evacuación. En el tema de rescate hay algunas técnicas de rescate que las vamos a ver rápidamente, que en realidad las vamos a usar más que todo los brigadistas. Esto en términos generales es más que todo para toda la empresa saber cuáles son las técnicas que van a usar y si en algún momento vamos a poder ayudar a esta brigada de evacuación y rescate, podamos utilizar estas herramientas, ¿no? Ahora, ¿qué es el rescate? El rescate de personas se dará después de que han aplicado o se han aplicado los protocolos de evaluación de riesgos, ¿no? Esto quiere decir que yo no voy a poner en riesgo mi vida si es que no se puede realizar el rescate, si no tengo las condiciones para realizar el rescate, no lo voy a hacer. Las condiciones de la búsqueda o del rescate varían dependiendo del entorno y del lugar, ¿no? De la geografía, del clima, de la configuración del lugar, del tipo de emergencia, etc. Lo más importante es encontrar a las personas en el menor tiempo posible, eso sí es muy importante. El rescate se debe realizar inmediatamente y con los recursos y materiales disponibles y con la seguridad de no generar más víctimas en el proceso. Esto también es importante. No vamos a exponer a más personas, ya sea porque queremos rescatar a otras, a que puedan sufrir algún evento o algún accidente. Ahora, siempre antes del rescate vamos a realizar una evaluación primaria, que es principalmente revisar el estado de conciencia, que ya lo hemos visto en la parte de primeros auxilios, ¿no? Esto se hace a las personas primero hablándoles si están conscientes o no, si pudieran encontrarse dormidos, si no contestan, si necesitan realizar los pasos subsiguientes, que son los pasos 2, 3 y 4. El paso 2 es principalmente revisar la respiración, si está respirando, ¿no? Debo abrir la vía aérea, pero antes debo saber si tiene pulso o signo de circulación y si tiene algún sangrado profuso, ¿no? Si no tiene signos o signo de circulación y no respira, voy a aplicar RCP, ¿no? Que es la reanimación cardiopulmonar. Algunas técnicas de rescate. Bueno, por lo general en los casos de incendios, que es una de las emergencias más comunes en lugares cerrados y edificios, en oficinas también, ¿no? Lo más peligroso son los gases tóxicos producidos por la combustión, ¿cierto? Por la quema propia de los artículos que encontramos en nuestras oficinas o de repente los almacenes, ¿no? Los gases tóxicos, estos gases que emanan producto de la combustión, tienden a subir, ¿no? Tienden a colocarse siempre por arriba del nivel del piso
por lo cual es indispensable inclinarse y arrastrarse por el suelo y colocarse un pañuelo o trapo de preferencia húmedo. O sea, si vamos a evacuar, lo vamos a hacer prácticamente a gatas, ¿no? Para no comenzar a inhalar de repente estos gases tóxicos que se han comenzado a depositar un poco más arriba del nivel del suelo. Esto se puede evitar con equipos de aire autónomo. Bueno, los equipos de aire autónomo principalmente los utilizan los bomberos, ¿no? Los cuales los utilizan los bomberos para no respirar los gases tóxicos, y son ellos los que van a realizar de repente un rescate de una persona que quedó atrapada o se está sofocando de repente dentro de esta humareda que se genera dentro de las propias instalaciones por un amago incendio o un incendio propiamente dicho. Si somos alcanzados o envueltos por las llamas, primero no entrar en pánico, ¿no? Porque por lo general lo que podemos hacer es comenzar a correr, pero si comenzamos a correr, lo que vamos a hacer es darle o avivar un poco más las llamas, ¿no? Porque ustedes saben que las llamas necesitan oxígeno para que puedan seguir propagándose. Lo que debemos hacer es principalmente arrojarnos al suelo, taparnos el rostro con las manos y girar en el piso con el objetivo de sofocar las llamas. Esta técnica evita que arda la ropa principalmente. También puedo irme quitando la ropa, o una persona también puede venir y comenzar a cubrirme para poder extinguir las llamas. Cuando se encuentra otra persona, se debe retirar a las personas del piso y colocarse con una manta encima. No debe de ventilar la ropa encendida, ¿no? O sea, lo que no se debe hacer es de repente tratar de apagarla con el viento, ¿no? Tratar de apagarla echando aire, ya que propagamos más las llamas, ¿no? Al no tenerse visibilidad en el caso de los incendios, es importante guiarse por las paredes utilizando las manos. Por lo general, cuando sucede un incendio, tal vez puede ser que se vaya o haya un corte de luz, un corte de energía, o de repente alguien por el tema del incendio va a ir y bajar la palanca general, la llave general de energía. Entonces ahí debemos guiarnos por las paredes para tratar de evacuar. Si es un lugar muy oscuro, se deben usar los pies tocando y palpando el piso como si fueran las manos, ¿no? El objetivo de tocar las paredes con el dorso de la mano es captar la temperatura de las paredes o de las puertas con mayor facilidad y evitar agarrar algún equipo, cable o sistema energizado con la mano abierta, nos jalaría atrapándonos, ¿no? Bueno, esta es una técnica, ¿no? Es lo recomendable, ¿no? En realidad lo tenemos que hacer lo más rápido posible para evacuar también lo más rápido posible. En el caso de que tengamos que ayudar a una víctima, hay algunas técnicas para arrastrar. Tal vez esta víctima esté inconsciente y no se puede desplazar por sus propios medios. Entonces nosotros debemos de evacuarla, y hay una técnica que se llama la técnica del arrastre de la víctima. Los métodos de arrastre son muy útiles, sobre todo cuando sea necesario desplazar a la víctima pesada o corpulenta. El socorrista tendría la dificultad para cargar por sí solo a la víctima, o bien en lugares angostos con poca altura o en difícil acceso. Existen distintas maneras de arrastre de la víctima: por las axilas, por los pies o con una manta, o bien atándola a las muñecas de la víctima con un pañuelo y deslizándola a gatas, colocándonos a horcajadas sobre la víctima con las manos de estas sobre nuestro cuello, ¿no? Ahí vemos una de las técnicas, ¿no es cierto?, que es colocando las manos por debajo de las axilas de la víctima y prácticamente arrastrándola, ¿no? Arrastre por los pies, ¿no? Este método es útil, pero siempre y cuando sea un terreno nivelado, ¿no? Pero si es un terreno con piedras, con diversos objetos, simplemente vamos a tal vez vamos a provocar de repente una lesión en la persona, en la espalda o en la cabeza. El término ajustando las manos, o el arrastre ajustando las manos, también es un método útil, pero si es una persona muy pesada, por lo general lo que vamos a hacer es de repente comenzar a hacer un daño a nuestro cuello, ¿no? Hay otro método que es el método de arrastre con ropa o mantas. Es un método muy importante, ¿no? Si tenemos una manta. Ahora, nosotros tenemos que decidir cuál es el más rápido, el método de arrastre más rápido
No vamos a de repente comenzar a discutir sobre el método más adecuado. Si es que hay un peligro inminente, tenemos que utilizar el que más sepamos, el que menos impacto tenga sobre la víctima y sobre nosotros también. Movilización de heridos. Esto es importante saberlo porque tal vez tengamos que movilizar al herido a otra parte. Si de repente tenemos ya un grupo, podemos hacerlo de esta manera. En el caso anterior era una movilización, pero cuando solamente tenemos a una persona, ¿no? Una persona encuentra a otra persona que está de repente inmóvil, no se puede mover, no puede ser socorrida por sus propios medios. Utilizamos estos métodos que son los métodos de arrastre. Por lo general, cuando ya tenemos 3 o más personas, podemos utilizar la movilización de heridos. Hay una técnica que se llama la técnica de cuchara, que es útil cuando solo hay acceso a la víctima por un lado. Los brigadistas se arrodillan por un lado de la víctima e introducen sus manos por debajo de la misma. Un brigadista sujeta la cabeza y parte de la espalda. Recuerden que cuando una víctima está en el suelo no sabemos qué ha ocurrido. Puede ser que se haya lesionado la espalda, puede ser que se haya lesionado el cuello o puede ser que se haya lesionado la cabeza. Entonces es importante que una persona agarre firmemente la cabeza y toda esta se mueva en el mismo sentido que se va a mover el cuerpo. Si nosotros de repente comenzamos a subir el cuerpo, la cabeza no puede quedar colgada. Hay una persona que tiene que agarrar la cabeza. El segundo brigadista sujeta la parte baja de la espalda y los muslos. El tercer brigadista sujeta las piernas por debajo de las rodillas. El brigadista en la cabeza de la víctima da la orden de levantar y la colocan sobre sus rodillas, todos al mismo tiempo, ¿no? Para comenzar a levantarla poco a poco. Una cuarta persona coloca una camilla por debajo de la víctima. Los brigadistas, cuando lo ordenan, el socorrista a la cabeza de la víctima depositan sobre la camilla, todos al unísono, ¿no? Al final esta movilización nos sirve para colocar a la víctima sobre la camilla, ¿no? De manera segura. Otra técnica es la técnica del puente, ¿no? Esta técnica se utiliza principalmente cuando hay acceso a la víctima por los costados, ¿no? Los brigadistas se colocan agachados con las piernas abiertas sobre la víctima. Un brigadista sujeta la cabeza y la parte alta de la espalda. Como ya lo habíamos dicho, la cabeza de la víctima tiene que moverse al mismo sentido que todo el cuerpo o que el resto del cuerpo. Un segundo brigadista sujeta a la víctima por las caderas. Un tercer brigadista sujeta a la víctima por las piernas por debajo de las rodillas. El brigadista de la cabeza es el que siempre da la orden, es el que siempre dice ya levantemos o bajemos, es el que va a dar las órdenes, o avancemos hacia adelante o avancemos hacia atrás. Una cuarta persona coloca la camilla por debajo de la víctima. Como vemos en estas dos técnicas, la técnica de la cuchara y la técnica del puente, siempre se necesitan por lo general 4 personas, como mínimo. Hay una maniobra que se llama la maniobra de Roptek. Esta maniobra principalmente sirve para extraer heridos del interior de un automóvil, principalmente protegiendo su columna vertebral. Cuando hay un accidente automovilístico, por lo general hay una situación que se da, ¿no? En los ocupantes, que es el latigazo, que se puede desencadenar por el movimiento brusco de la cabeza y del cuello, ¿no? Y hay que proteger principalmente esta parte, ¿no? Que es el cuello y la cabeza, y como en las anteriores maniobras, todo se debe de mover al unísono, ¿no? La columna vertebral tiene que moverse en un solo sentido, como si fuera un solo bloque. Primero liberar los pies del accidentado si están enganchados, ¿no? Tal vez ha sido un choque frontal, están enganchados con las partes del vehículo, con alguna parte del vehículo. El brigadista se aproxima a la víctima desde un costado, desliza sus brazos por debajo de las axilas, como vemos en la foto, ¿no? Sujeta un brazo de la víctima por la muñeca con una mano y con la otra sujeta el mentón, ¿no es cierto? Como vemos también en la foto, ¿no? Por debajo de la axila voy a poner uno de mis brazos y voy a sujetar el mentón de la víctima, ¿no? El lesionado queda apoyado contra el pecho del socorrista. Se mueve lentamente extrayendo el accidentado al interior del vehículo y manteniendo el eje cabeza, cuello y tronco, ¿no? De la víctima en un solo bloque, como les había mencionado.
una vez extraída la deposita poco a poco en el suelo o en una camilla, ¿no? Hay una nota importante: esta maniobra únicamente la lleva a cabo un socorrista en casos extremos en los que sea imprescindible mover a la víctima para salvar la vida, ¿no? Cuando hay un paro cardiorrespiratorio o un incendio en el vehículo, ¿no? Principalmente sea esto, ¿sí? Porque por lo general lo que tienden a hacer los brigadistas es cortar todo el chasis del carro o de la unidad donde ha quedado atrapada esta persona. Pero si de repente se le tiene que comenzar a dar RCP a la persona porque ya perdió el conocimiento, no respira, o hay un incendio que pone en riesgo la integridad de la persona o la vida de la persona, se tiene que aplicar esta maniobra. Bueno, estas serían las técnicas. Gracias por su atención. Recuerden, por favor, realizar la evaluación. Es importante para todos nosotros realizar las evaluaciones, y también que ustedes lleven estas capacitaciones que no involucran mucho tiempo, pero nos va a ayudar en el día a día, solamente en nuestras actividades como empresa, sino también en distintas actividades que podamos realizar fuera de ella. Gracias y hasta una nueva oportunidad.